Está con nosotros aquí en el estudio Juan Pablo Loperena. Él es director general de TIP México. Recientemente hicieron una colocación de bonos muy exitosa, 2,000 millones de pesos. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Bienvenido. Gracias, Pascal. Primero, antes de que nos cuentes de la colocación que hicieron, que es muy relevante, para los que no los conocen, ¿qué es TIP? TIP es una arrendadora que tiene casi 24 años en México. El negocio original que teníamos en ese entonces era el arrendamiento de los remolques, las cajas secas que ves que arrastran los tractocamiones. Con ese negocio llevamos 24 años, somos el líder en ese segmento en el mercado. Tenemos cerca de 15,500 remolques rodando todos los días en este país. Muy probablemente de lo que hoy desayunaron ustedes, muchos de esos productos llegaron en una de nuestras cajas. Atendemos en ese negocio a clientes transportistas y a las empresas que se proveen a sí mismas el servicio de transporte para trasladar sus mercancías. Retailers, automotrices, hay diferentes clases de clientes en ese negocio. Y por el otro lado tenemos un negocio que abrimos hace 4 años que le llamamos Tip Auto, en el cual arrendamos todo lo que tiene que ver que tenga ruedas y motor. Autos ligeros, vehículos de distintas índoles, tractocamiones, camión ligero, camión pesado. Con este negocio, como te digo, llevamos cerca de 4 años. Hemos logrado construir una flota de más de 7,500 unidades. Hoy en día somos la quinta arrendadora en términos de flota a nivel nacional. Así que, pues, digamos, lo que nos hace diferentes a lo que hay en el mercado es que somos una arrendadora enfocada en el segmento de autotransporte. No hacemos nada que no tenga que ver con ruedas, ¿no? Qué interesante y sobre todo, pues qué cifra impresionante, 15,000. ¿Hay, digamos, una cifra de qué significa en Sí. toneladas? Bueno, para darte O una cómo varía? idea, normalmente este tipo de vehículos cargan alrededor de 20 a 25 toneladas. Me refiero a los remolques. Lo que Sí. te puedo dar algunos datos de la flota o de la industria. El sector de autotransporte en México se compone por poco más de 100,000 empresas, de las cuales el 90-95% son hombres camión, ¿no? Y el resto son empresas medianas y grandes que se clasifican así cuando tienen una flota de más de 100 tractocamiones. Ok. Sucede mucho lo que sucede en otros segmentos de economía. Está muy concentrada la flota en las empresas grandes. Esto es, estás hablando que el 80% de la flota está concentrada en ese 5% o 10% de empresas. Lo demás está distribuido en hombres camión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que nosotros acercamos al mercado en el negocio del tráiler? Es las hacemos más productivos. No es lo mismo que tú vayas en un camión a dejar mercancía a un centro de distribución y te tengas que esperar a que descarguen el camión. Puede pasarte el día completo para que te suceda eso. Aquí llegas cuando tú tienes un número determinado de remolques, tienes a lo mejor 3 o 4 remolques por tractocamión, vas y dejas el remolque y tomas otro remolque. Claro. Entonces el tiempo se optimiza, el tiempo del operador, ¿no? Y evidentemente pues, el tiempo del camión, que también cuesta. Ahora, ¿qué ventaja da el hecho de que ustedes están especializados en cualquier cosa, en el arrendamiento de cualquier cosa que tenga un motor y ruedas? Bueno, tiene dos ventajas. La primera es en términos de riesgo para la empresa. El mercado automotriz a nivel global es el mercado más líquido en términos monetarios después del mercado de dinero. ¿Esto qué quiere decir? El momento que tú tienes un problema con algún cliente moroso o un cliente que te devuelve la unidad, tú puedes vender el activo inmediatamente. Y eso no sucede si estuviéramos arrendando luminarias para algún municipio o maquinaria que se queda instalada en un lugar. Eso lo vuelve muy complicado desde el punto de vista de riesgo. El segundo es que nos vuelve, aunque estamos especializados, nos vuelve mucho más profundos. Entonces tenemos el conocimiento para poder asesorar a nuestros clientes en qué necesitan. Lo que se llama el costo total de pertenencia, en el caso de un auto. Cuando estás hablando de tener una flotilla de 200 o 300 vehículos para ventas y tú quieres saber cuál es el vehículo que cuesta menos en mantener, el vehículo que consume menos mantenimiento, el vehículo que te cuesta menos el seguro, todo eso asesoramos al cliente, ¿no? Y aparte el tener esa especialidad nos permite tener relaciones muy cercanas con las armadoras y precios diferenciales que también trasladamos a nuestros clientes. Entonces, eso es las grandes ventajas que tenemos. Además, en esta especialización hemos desarrollado una serie de servicios que van alrededor del arrendamiento, ya sea del remolque o del auto. Por decirte, en el auto hacemos lo que se llama administración de flotillas. Si tú tienes 200 autos o 50 autos distribuidos a lo largo del país, es muy difícil poder pagarle al proveedor del mantenimiento en Chihuahua y al proveedor en Tuxtla Gutiérrez.
En ese sentido, nosotros tenemos relaciones con los talleres de las marcas, administramos el mantenimiento de cada uno de los vehículos según el kilometraje recorrido, administramos tus pólizas de seguro y te las vendemos a muy buenos precios para que puedas asegurar que tu flotilla está asegurada. Ofrecemos el servicio de geolocalización, entonces puedes saber dónde, por ejemplo, una flotilla de ventas, que tu vendedor haya hecho las visitas que corresponden, los tiempos que corresponden, o si hay un siniestro en caso de un robo, por ejemplo, que puedas llamar y pedirnos que apaguemos el auto y que te ayudemos a recuperar el auto. Entonces, todo esto esta especialización nos ha llevado a desarrollar servicios alrededor de esto. Igual en el tráiler tenemos servicios similares. Qué interesante. Por otro lado, preguntarte cuál es la perspectiva que tienen en las flotas de autos. Es decir, si lo comparamos con los datos que nos dabas de los remolques, pues todavía es pequeño y supongo que ahí Correcto. con 4 años la expectativa es también de mucho crecimiento. Mira, tenemos muy buenas expectativas. Primero porque el mercado de autos en México ha crecido a un ritmo muy importante. Los últimos 2 años ha crecido entre el 18 y 20% anual. Este año el crecimiento se ha desacelerado porque se devaluó el peso, se encarecieron los autos, se encareció el financiamiento y aún así la industria ha crecido entre el 6 y el 8% comparado año con año. Entonces la perspectiva desde ese punto de vista es positiva. Por otro lado, el arrendamiento en general como mecanismo para financiarse, para la adquisición de vehículos, todavía tiene mucho espacio para crecer. Estás hablando que en países como dentro de la Unión Europea o el propio Estados Unidos o incluso en América Latina, el arrendamiento puede llegar a tener participaciones entre el 20% lo menos del total de ventas de autos hasta el 65 o 70% en países como en Estados Unidos o la Unión Europea. En México esa participación es del 5% o menos. ¿Y a qué se debe? Hay un aspecto cultural. Al mexicano le gusta tener. Claro. Entonces, durante muchos años en este país hubo crisis recurrentes y cuando tú tenías el dinero en efectivo, pues perdía valor. ¿Cuál era la única manera de mantener el valor de tu dinero? Invirtiendo en ladrillos, en coches, en lo que pudieras invertir. Pero bueno, eso cambió ya hace muchos años, pero eso se quedó en el DNA y ahora pues resulta a veces complicado batallar contra esa idea. También pensándolo culturalmente, lo que sucede en esta sociedad es que después de la casa, la segunda compra patrimonial más importante que existe es la de un auto. Entonces, todo esto se traslada a la hora de gestionar una empresa. Ha mejorado mucho la penetración del arrendamiento en general, pero sí todavía hay un camino que recorrer en la educación al cliente, ¿no? Y constantemente platicamos, Pascal, del sector automotriz y el crecimiento que va teniendo en este 2017, que ha sido sorprendente, sobre todo por las condiciones macroeconómicas, pero pues todavía, y eso habla de que podría potenciarse aún más el mercado doméstico con nuevas herramientas de financiamiento, ¿no? No, definitivamente. Y una de las razones por las cuales ha crecido el mercado doméstico es por la disponibilidad de crédito. O sea, si tú ves cómo ha crecido la penetración de crédito en las ventas de autos, ha sido sorprendente en los últimos 2 años. Además, pues se ha controlado la importación de autos chocolate y que también eso ha impulsado la demanda. Hay espacio en el mercado todavía, podemos llegar yo creo a los 2 millones de vehículos al año y entonces pues eso nos va a llevar también a un crecimiento. Y para responder tu pregunta, que hoy tenemos una flota de 7,500, este año debemos de terminar con una flota de 8,500 y el próximo año seguramente rebasaremos las 10,500 unidades. Oye, Juan Pablo, ustedes que andan por todas las carreteras del país y me imagino que tienen una visión panorámica de tanto de la infraestructura, pero también de la seguridad, y quisiera preguntarte sobre eso. ¿Cómo está el país en materia de seguridad en carreteras y cuánto ha impactado la inseguridad en el costo de los seguros, por ejemplo? Mira, un tema muy importante, como te comentaba, nosotros arrendamos el vehículo o el tráiler a los clientes, no los operamos, pero como sí vendemos los seguros, pues sí nos enteramos de los siniestros que tienen nuestros clientes. En este sentido, la siniestralidad se ha elevado sustancialmente en los últimos 2 años, sobre todo en el tema de robo, robo de mercancías. Generalmente lo que pasa es que cuando se roban el tráiler, lo que quieren es la mercancía, no el tráiler. Y el tráiler llega a aparecer algunos días después, pero te enteras mucho de estos siniestros y también porque hay tráilers que no aparecen. En este sentido, hay zonas complicadas, ¿no? Bueno, en el caso de autos, pues se comporta mucho como lo que reportan las estadísticas de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas. Y pues puedes ver que el Estado de México es una zona, un foco rojo muy importante, seguido por el Distrito Federal. Y después la zona occidente pues tiene sus problemáticas también, no del nivel del centro, pero pues sí hay mucho de esto, ¿no? Ahora, cabe decir también que en el sector del autotransporte de carga
muchos de los siniestros suceden por filtraciones de información internas, ¿no? Cuando tú sabes qué tipo de mercancía vas a llevar a bordo y a dónde lo vas a llevar de un punto a un punto y esa información sale de quien tiene que tenerla, debe de tenerla, pues es muy fácil que te intercepten en la lateral del periférico porque los bajan en la lateral del periférico, no creas que los bajan en cualquier otro lugar, ¿no? Los bajan a la mitad del día en la lateral del periférico y los asaltan. Entonces, si saben que llevan medicamentos, si saben que llevan electrónicos, pues es mucho más fácil hacerlo. ¿Cómo saben que llevan eso? Claro. Información interna. Información interna, ya sea del expedidor o del transportista. Entonces, muchos de nuestros clientes han tomado muy en serio el tema y entonces sí cuidan mucho de esos aspectos. Te podría decir que tenemos muchos clientes cuya incidencia en siniestros de asaltos es muy baja, sorprendentemente baja con relación al volumen de viajes que hacen todos los días. Pues muy bien. Y ahí las mejores prácticas, ¿no? Que se pueden adoptar de los demás y sobre todo, pues qué interesante porque el mercado secundario de esas mercancías pues también es otro asunto, otro ángulo que se puede investigar. Por supuesto. Pues qué interesante, enhorabuena y sobre todo también por la colocación que creo que es el paso previo a que eventualmente salgan a bolsa, ¿no? Correcto, y acabamos de hacer una emisión de certificados bursátiles de un programa de 7,000 millones de pesos, emitimos 2,000 millones de pesos. Nos fue muy bien porque tuvimos una sobredemanda, tuvimos suscripción de 1.89 veces la oferta, lo cual habla muy bien. Esta ocasión, que es la segunda vez que estamos en la Bolsa Mexicana de Valores acudiendo por deuda, en esta ocasión entraron inversionistas institucionales como Afores, lo cual no había sucedido en la ocasión pasada, y otro tipo de inversionistas. Entonces, habla muy bien tanto de la empresa, que es resultado del trabajo que hemos hecho, y también de que hay un mercado ávido de nuevos jugadores en la bolsa, ¿no? Claro. También somos ejemplo de que las empresas medianas pueden acceder a la Bolsa Mexicana de Valores con éxito. Por supuesto. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por venir. Gracias a ti, Pascal. Gracias, Pascal. Decir que muy pronto Juan Pablo a lo mejor va a arrendar vehículos de Uber porque tiene una división que se llama Automóvil. La compró recientemente 680 millones de dólares y están impulsando entrar al sector del autotransporte desde el punto de vista de fabricación, pero con camiones que se manejen solos y sistemas de localización cada vez más sofisticados. Entonces, pues es una industria que como la automotriz también se está transformando de manera acelerada. Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias, 8 de la mañana con 42 minutos. Mañana con 40.